veamos cómo es que son procesados los fármacos por el hígado. Los fármacos, muchos de ellos son liposolubles, entonces para ser excretados tienen que metabolizarse y transformarse en hidrosolubles. ¿Quién cumple esa función? El hígado. Entonces, llega el fármaco con la albúmina, ya que es liposoluble, al hígado, y el hígado hace dos procesos, una fase 1 y una fase 2. En la fase 1 están ¿quién? Los citocromos. Los citocromos se encargan de metabolizar mediante tres reacciones: oxidación, reducción, hidroxilación. La oxidación es la reacción más frecuente. Y transforma metabolitos reactivos. Estos metabolitos que tenemos acá, esos son tóxicos. Pero el cuerpo felizmente tiene una sustancia que frena a esos tóxicos. ¿Cuál es? El glutatión. Entonces el glutatión se encarga de neutralizar momentáneamente hasta que venga la segunda fase. Esa es la conjugación. Ya el hepatocito, ¿qué hace? Le pone sustancias a esos metabolitos tóxicos para que sean excretables más fácilmente. Por ejemplo, le pone ¿qué? Ácido glucurónico gracias a la glucuroniltransferasa o sulfato gracias a la sulfotransferasa. Entonces así ya pueden ir por la vía biliar y ser excretados o incluso salir a la sangre para ir por vía renal. Y ahí ya no hay más toxicidad. Pero ¿qué pasa en la patología, en la enfermedad por estos fármacos? Puede haber mayor producción de metabolitos reactivos o menor neutralización. Entonces, ya sobrepasa la capacidad del hepatocito y esos metabolitos reactivos lesionan y hacen daño. Lo otro es que puede haber polimorfismo de los citocromos, ¿no? Si yo doy un fármaco a un grupo de ustedes y el mismo fármaco a otro grupo, de repente este grupo hace reacción, o sea, hace hepatotoxicidad y este no. ¿Por qué? Porque este grupo tenía citocromos más reactivos para ese fármaco. Entonces, en este grupo hará metabolitos tóxicos y en ellos habrá hepatopatía, en el resto no. ¿Eso qué es? Idiosincrasia metabólica. Eso ya depende de la suerte en todo caso. También está, bueno, obviamente, si aumentamos la dosis del fármaco, sobrepasamos la capacidad del cuerpo de neutralizar esos metabolitos reactivos. Por ejemplo, eso se ve que en el paracetamol, ¿no? Yo tengo una dosis que si me sobrepaso ya hago toxicidad. Después, hipertrofia enzimática. No sé si han visto en fármaco que hay fármacos que aumentan la reactividad de los citocromos, ¿no? Por ejemplo, rifampicina. Activan los citocromos. El alcohol mismo. El alcohol activa citocromos. Entonces, el citocromo que estaba tranquilo se pone más activo, le dan un fármaco y metaboliza más el fármaco y hace más metabolitos reactivos de los que debería. Entonces hace hepatotoxicidad. Y el otro es el déficit de glutatión, pues. Si el glutatión, ¿qué estaba haciendo? Nos estaba protegiendo de los metabolitos reactivos. Pero si tengo menos glutatión, ya no me protege. ¿Cuándo se da menos glutatión? En el ayuno, con la malnutrición o con el consumo excesivo de alcohol. Entonces ahí hay mayor toxicidad. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por el cual un fármaco puede hacer hepatotoxicidad? Básicamente son dos. Bueno, ahí tenemos nuestros metabolitos reactivos. Ese metabolito reactivo puede ser una proteína y esa proteína puede comportarse como un neoantígeno. O sea, es reconocida por el cuerpo como sustancia extraña y lo presenta con el complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T CD8. ¿Y qué pasa? Este es nuestro hepatocito, viene la célula CD8 y mata al hepatocito, pues. Porque ese metabolito reactivo se comportó como un neoantígeno. Entonces hay una respuesta autoinmune. Es un mecanismo. El otro que es ese metabolito reactivo que haga alteración en el metabolismo de la célula directamente, sobre todo en la mitocondria. Daña el metabolismo mitocondrial, hace peroxidación lipídica y hay muerte celular. El hepatocito muere. Entonces, esos son los dos mecanismos más importantes. Formación de neoantígenos, respuesta autoinmune y alteración del metabolismo del hepatocito, muerte celular directa. Factores de riesgo para la
hepatotoxicidad por fármacos, edad, ¿no? Por ejemplo, a mayor edad hay mayor hepatotoxicidad de muchos fármacos, ahí hay que bajar dosis. Y en niños, por ejemplo, hay mayor proclividad de hacer hepatotoxicidad a ácido acetilsalicílico y ácido valproico. ¿Por qué? En estos niños se les puede ocasionar síndrome de Reye. Y vamos a ver después. Estos fármacos pueden ocasionar síndrome de Reye. En género también hay algunas situaciones, esto se ha visto epidemiológicamente, en mujeres hay más riesgo de toxicidad por diclofenaco, isoniazida o alotano. Y en varones hay más riesgo para ceatropina. La nutrición también. La obesidad, ¿qué hace? La obesidad hace hígado graso, por ejemplo, esteatosis. Hay algunos fármacos que también ocasionan esteatosis. Entonces, el efecto se potencia y hay mayor riesgo de hepatotoxicidad. Malnutrición, ¿qué pasa? En malnutrición disminuye el glutatión, más riesgo de toxicidad. La genética, obviamente, si nosotros tenemos esa idiosincrasia metabólica y demás, va a haber mayor riesgo. Administración simultánea de otros fármacos, es la inducción enzimática. Si yo estoy consumiendo alcohol, hipertrofio mis enzimas. Y enfermedades preexistentes. Coincidentemente, los pacientes psoriáticos tienen más riesgo de hacer toxicidad por metrotexate, que es su tratamiento. El paracetamol, más riesgo en alcohólicos. En pacientes con VIH también hay mayor riesgo de hepatotoxicidad para dapsona, cotrimoxazol y oxacilina. Esas son las formas clínicas que hay en hepatotoxicidad. Una hepatitis aguda, que es muy similar a la hepatitis viral, colestasis, o sea, elevación de fosfatasa alcalina y GGT, alteración de la eliminación de bilis, esteatosis, hígado graso y hepatitis crónica. Si no suspendemos el fármaco y continuamos dándolo, esto es lo final. La hepatitis aguda, ejemplo, isoniazida. Isoniazida es un ejemplo típico de que causa hepatitis aguda, indistinguible de hepatitis viral aguda. ¿Ya? Es un cuadro muy similar. Claro que puede haber cuadros totalmente asintomáticos, solo elevación de transaminasas, nada más. Y cuadros muy sintomáticos incluso con hepatitis fulminante. Es un espectro de síntomas. El problema va a ser en los que están asintomáticos. Elevan transaminasas, nadie se da cuenta, seguimos dándole el fármaco y eso al final, ¿qué pasa? ¿Cómo se transforma? Hepatitis crónica. Entonces, y la mayoría de veces suspendemos el fármaco y todo mejora. Acá que hay necrosis hepática. El hepatocito muere y libera todas sus transaminasas. La forma histérica es como hepatitis viral, dolor epigastro, histericia, astenia y anorexia. Y en los fármacos que hagan reacción autoinmune, ¿qué habrá además? Eritema cutáneo, fiebre y eosinofilia. Esos tendrán neoantígenos, pues. Ese sería su mecanismo. Se elevan las transaminasas, es el principal marcador. Y GGT y fosfatasa alcalina no se elevan. Algunos, los que tienen el componente de neoantígenos, elevarán anticuerpos antinucleares también. Y el TP se prolongará. Esto ya nos está hablando de falla hepática y estamos viendo hepatitis fulminante. El otro patrón, colestasis, un fallo en la secreción de bilis, alteración del flujo biliar. Puede haber colestasis simple, o sea, solamente elevación de fosfatasa alcalina GGT y aumento de bilirrubinas. ¿Quién causa esto? Estrógenos, los andrógenos también y también los anabólicos. Esos pueden hacer colestasis simple. Y ahí va a haber ictericia y prurito, su clínica, nada más. Pero puede haber un estado mixto, ¿no? De hepatitis con colestasis. Entonces acá habrá transaminasas elevadas y también fosfatasa alcalina y GGT. ¿Quiénes causan esto? Fenotiacidas, amoxicilina con ácido clavulámico, carbamazepina, eritromicina, las oxacilinas y la propafenona. Esto más raro es una ductopenia inducida por fármacos. Los fármacos, ¿qué hacen?
disminuyen los colangiocitos y hay una colestasis persistente por largo tiempo. Es raro. La hepatitis crónica, si obviamente nosotros dejamos al fármaco ahí sin control de transaminasas, vamos a tener hepatitis crónica. Indistinguible de hepatitis viral crónica también, tanto bioquímica como histológicamente, es difícil establecerlo. Algunos de ellos van a tener anticuerpos antinucleares positivos, antimúsculo liso positivo, sobre todo la aminociclina, y el anti-LKM1 en la hidralacina, que pueden hacer también respuesta de neoantígenos. Y estos fármacos que todavía están en el mercado los usamos en infecciones urinarias y metildopa para hipertensión en gestantes, también son causantes de hepatitis crónica. Entonces, ¿qué haremos con estos fármacos? Monitorización de transaminasas siempre. Lo otro que puede pasar es esteatosis, hígado graso, ¿no? ¿Quiénes causan hígado graso? Corticoides, metotrexate, amiodarona, nifedipino, tamoxifeno, ácido acetil salicílico en niños, y en pacientes con VIH, el AZT, la acidobudina y la adenosina. La mayoría de pacientes con esteatosis son oligosintomáticos, no tienen síntomas, y un leve aumento de transaminasas, ¿ya? 300, 200. Hay algunas formas severas que van a ser hipoglicemia y ácido láctica, con mortalidad elevada. ¿Y quiénes dan mayor mortalidad? AZT, didaocina en VIH y ácido acetil salicílico en niños. Y algunas otras lesiones por fármacos, una mistura. Colelitiasis. Por ejemplo, la ceftriaxona precipita bilis. Y al precipitar la bilis es más fácil hacer cálculos. Ahí está la ceftriaxona. Granuloma hepático. ¿Quiénes causan granuloma hepático? Alopurinol, carbamazepina, hidralacina, procainamida, quinidina y sulfonamidas. ¿Recuerdan? Ayer les dije el patrón de granuloma hepático, el patrón laboratorial. ¿Cuál era? Colestasis disociada. Estos pacientes tendrán colestasis disociada. Fosfatasa alcalina elevada, GGT elevada, con escasa elevación de bilirrubinas. Tumores hepáticos. ¿Quiénes causan tumores hepáticos? Los estrógenos, por ejemplo. Los estrógenos y los anabolizantes, ahí están. Y enfermedades vasculares, un poco más raras, pero hay varias. Por ejemplo, acá tenemos el hepatocito y el sinusoide. Acá van a ir los fármacos. Los metabolitos reactivos irán sobre el sinusoide. Puede haber dilatación del sinusoide en anticonceptivos orales, azatriopina. Puede haber fibrosis sinusoidal, se colapsan estos vasos por la fibrosis en vitamina E, cloruro de vinilo, en la azatriopina también. La peliosis hepática, ¿qué es la peliosis hepática? Es una dilatación tal del sinusoide que nosotros vemos en las imágenes como si fueran tumores. Es una dilatación grande del sinusoide. Parecen quistes. ¿Quiénes causan eso? Andrógenos, tamoxifeno, es un antiestrógeno, danazol, azatriopina. Y enfermedad venoclusiva, tipo Budd-Chiari, ¿no? La radiación más quimioterapia, alcaloides y la azatriopina misma. Entonces esas son lesiones vasculares en hígado. Acá hay algunos fármacos y es para describir dos tipos de reacciones de los fármacos. Hay una respuesta que es predecible y una respuesta impredecible en la toxicidad por fármacos. ¿Cuál es la predecible? La predecible es que yo sé que a una dosis del fármaco voy a causar hepatotoxicidad. Entonces, ¿quién, por ejemplo? Paracetamol. Paracetamol, sé que a 5 a 10 gramos de paracetamol voy a causar hepatotoxicidad. Entonces, eso es predecible. Y hay fármacos como estos que la respuesta es impredecible. Puedo darle una sola tableta y ya hacer hepatotoxicidad, ¿no? Y no sabemos si le causará o no al paciente por una respuesta idiosincrática. ¿Quiénes hacen efecto tóxico directo y por lo tanto es un efecto predecible? Paracetamol, el ejemplo que les dije, y el tetracloruro de carbono. Es una sustancia que estaba en extintores, se usaba en extintores. Y respuesta idiosincrática está en el alotano, la isoniazida, la clopromacina.
Y los anticonceptivos, hemos visto que los estrógenos en sí pueden hacer cualquier tipo de lesión, ¿no? Hacían esteatosis, hacían tumores y demás, ¿no? Entonces, es una miscelánea, digamos así, el anticonceptivo, por estrógenos. Y ahí están las respuestas anatomopatológicas. Ahora vamos a ver, digamos, qué es la hepatopatía tóxica más frecuente, la hepatopatía alcohólica. El riesgo de desarrollar hepatopatía alcohólica va aumentando con el consumo de alcohol. A mayor consumo, más posibilidad de hepatopatía. Y se dice que el riesgo está a partir de 60 gramos día en varones y 40 en mujeres, aunque algunos ya lo están bajando a 40 y 20 respectivamente. Ya, pero la OMS todavía considera así. A pesar de todo, solo el 15% desarrolla enfermedad hepática, de los que consumen así. Pero hay otros factores además del alcohol, pues. Por ejemplo, hepatitis C. Si es alcohólico y tiene hepatitis C, de hecho va a tener hepatopatía tóxica, de todas maneras. También está el polimorfismo genético. Habrá pues gente que es más susceptible, sobre todo por el polimorfismo en estas enzimas, que son importantes en el metabolismo, que vamos a ver después. Y también está la obesidad y el hígado graso. Sabemos que la obesidad hace hígado graso, propiamente dicho. Entonces, si hay hígado graso, el alcohol también puede hacer hígado graso por otro lado, y es un efecto que se potencia. ¿Cómo se metaboliza el alcohol? Ahí tenemos el alcohol etílico. Lo consumimos y hay una enzima, la primera que actúa, la alcohol deshidrogenasa. Y hace uso del NAD. Esto es importante en la patogenia. El NAD pasa a NADH en esta reacción y se transforma en acetaldehído. El acetaldehído es un metabolito intermedio, que es el primer metabolito intermedio tóxico en todas estas reacciones. Este ya va a causar lesión. Por otro lado, esta no es la única vía, hay otras vías alternativas, ¿ya? Y la más importante de las vías alternativas es esta, del citocromo P452E1. Y este citocromo es inducible. O sea, basalmente no es el más importante. Basalmente uno toma alcohol y esta enzima es la que se está encargando. Pero si yo tomo alcohol constantemente, me vuelvo tolerante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta enzima se hipertrofia. Esta comienza a aumentar. Y esta es la responsable de que seamos más tolerantes al alcohol. Ya tengo mejor cabeza, ¿no? Por esta enzima. Porque esta se hipertrofia. Entonces, esta enzima también produce acetaldehído. El acetaldehído ya es un metabolito tóxico. Pero todavía hay el acetaldehído deshidrogenasa, otra enzima, que también hace esta reacción. Esto es importante. Y transforma en acetato. El acetato ya es más fácil de eliminar. Entonces, ¿acá qué tenemos? Un acetaldehído tóxico y un cambio de pH, un desequilibrio redox, porque estamos cambiando, estamos produciendo un cambio en el pH gracias a estas reacciones. Entonces, eso va a llevar a los cambios en el hígado. Entonces, si yo tomo crónicamente el alcohol, ¿qué puede pasar? Primero está que el alcohol mismo va a producir peroxidación lipídica, o sea, alteración en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos en el hepatocito. ¿Ya? La alteración en los lípidos, ¿qué va a ser? Mayor acúmulo de grasa en el hepatocito. Y la primera lesión que no está acá sería esteatosis. Entonces, un primer mecanismo etiopatogéneo, esteatosis. Por otro lado, la peroxidación lipídica, ¿qué hace? Metabolitos intermedios tóxicos, y también el acetaldehído es un metabolito intermedio tóxico, ¿no? Estos metabolitos intermedios tóxicos se comportan como neoantígenos, como en los fármacos, y que pueden desencadenar una respuesta autoinmune. Entonces, el otro ingrediente acá es respuesta autoinmune contra el hepatocito. Por otro lado, también el acetaldehído y los aldehídos que están en el metabolismo transforman la célula estrellada y la transforman en miofibroblasto. Esta célula estrellada es la célula de Ito.
que está en el espacio de Dice, célula de hito o célula estrellada, se transforma en miofibroblasto. ¿Y este miofibroblasto qué va a hacer? Produce colágeno. ¿Y eso qué hace? Fibrosis. Tercera respuesta. Entonces tenemos esteatosis, respuesta autoinmune, fibrosis. Y por otro lado, también hay cambio en las células de Kupffer. Las células de Kupffer, por diversos estímulos, ¿qué van a hacer? Producción de citoquinas. ¿Y las citoquinas qué van a hacer? Inflamación. Una respuesta inflamatoria. Entonces, todo se va contra el hepatocito. La lesión, y la más frecuente, ¿cuál es? La esteatosis. Felizmente es reversible. Dejo de tomar y la esteatosis remite. Ya es la esteatosis o el hígado graso alcohólico. ¿Qué pasa acá? Hay depósitos de vacuolas de grasa. Primero pequeñas y van sumándose y hacen una gran vacuola, básicamente en áreas centrolobuliares. Estos son cuadros asintomáticos. ¿Ya? La esteatosis no va a dar síntomas. Y puede haber que sí, hepatomegalia, ¿no? Indolora, no suele doler. Cuadro laboratorial, aumento de transaminasas levemente y la GGT se eleva. Vean esto, la GGT es importante, ¿ya? La GGT va a estar constante en todas las patologías por el alcohol, ¿ya? GGT y transaminasas. Y en ecografía, como vemos al hígado, brillante, como cualquier hígado graso. Eso es lo más común, que no haya síntomas. Pero hay otras formas de esteatosis. Esteatosis masiva puede haber y puede llevar a insuficiencia hepática. Como les dije, más era centrolobular, ¿no? Pero puede ser masiva, con colestasis intensa y lleva a la falla hepática. También puede haber esteatosis con fibrosis y eso que lleva a cirrosis. Y una variante, como dije, eran vacuolas grandes las que se formaban, pero también puede haber una variable que es la microvesicular, con vacuolas pequeñas. ¿Y qué va a haber acá? Hepatomegalia, ictericia va a haber, o sea, acá ya hay síntomas, y aumento de colesterol total y triglicéridos aparte. La hepatitis alcohólica es el otro cuadro, es un cuadro más agudo. Ya es un cuadro agudo que puede ir, esto sí, a falla hepática fulminante y llevar a la muerte. O sea, ahí es distinto. La esteatosis normalmente no llevaba eso. La hepatitis alcohólica sí. Y son una suma de alteraciones morfológicas diversas con manifestaciones clínicas muy variables. La forma más común es esta. Es un paciente que está tomando más alcohol de lo normal y presenta sintomatología. Astenia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia, fiebre, hepatomegalia. Entonces, es un cuadro similar a la hepatitis viral, como hemos visto. Las transaminasas no se elevan mucho, pero rara vez más de 300. ¿Y acá qué hay? TGO se eleva más que TGP, a diferencia de las hepatitis virales que habíamos visto. Otra vez, les digo que tomen en cuenta, la GGT se eleva y acá muy alta. Y también hay algunos signos de colestasis. Además, hay signos del alcoholismo crónico, ¿no? Anemia macrocítica por déficit de vitamina B12, trombocitopenia de repente ya por hiperesplenismo. Y también encontramos leucocitosis con desviación izquierda, sin haber infección. Pero si encontramos eso, nos debe también llamar la atención de buscar una infección sobreagregada. Esa es la forma más común, como una hepatitis aguda, pero también puede similar a un abdomen agudo. Puede ser confundido con colecistitis, colangitis o absceso hepático, con fiebre y demás. También puede haber una colestasis muy intensa de instalación brusca, o también puede haber hepatopatía crónica. Irse rápidamente a la hepatopatía crónica. Acá hay un epónimo que encontré, es el síndrome de Sieve, también es una forma de hepatitis aguda, alcohólica, con esteatosis masiva, hemólisis e hiperlipemia, sobre todo por triglicéridos transitoria. Esto pongo la anatopatología de la hepatitis alcohólica porque es pregunta de examen. ¿Qué tiene la hepatitis
alcohólica. Obviamente, si es hepatitis y es aguda, un infiltrado neutrofílico. Tiene polimorfos nucleares, centrolobiliares. Hepatocitos grandes con citoplasma claro y abalonados. Ese abolonamiento de los hepatocitos es también característico. Y esto, que está en varias enfermedades, pero caracteriza esta. Cúmulo de un material homogéneo acidófilo de límites irregulares y de localización perinuclear. ¿Cómo se llama esa? La sustancia hialina de Mallory. Esa ha sido pregunta de examen. Los cuerpos de Mallory o sustancia hialina de Mallory. Ahí está, alrededor del núcleo. Esta sustancia hialina de Mallory está en esteatosis. En algunos fármacos también se presenta y en la hepatitis alcohólica. ¿Ya? La hialina de Mallory. Ahora, como les dije, la hepatitis alcohólica tiene peor pronóstico y va a depender de algunos factores. Puede llegar a una mortalidad de 50%. Hay peor pronóstico, obviamente, si el TP se prolonga, si la albúmina baja, si la bilirrubina está más de 8, o hay falla renal o ascitis. Y se ha ideado un score para ver el pronóstico de estos pacientes con hepatitis alcohólica. ¿Qué hace? El TP, se le suma el control, el TP del paciente menos el control que tengamos, por 4.6 más la bilirrubina total. Si esto da más de 32, la mortalidad es alta y debemos dar un manejo especial. Y aquí está. Si tenemos hepatitis alcohólica, obviamente a todos suspender el alcohol, un soporte nutricional, aplicamos nuestro score y si el score es más de 32, ¿qué hacemos? Tratamiento preferido, corticoide. Acá está en dosis de prednisolona, también puede darse prednisona por 4 semanas e ir disminuyendo las dosis 4 semanas más. ¿Ya? Y la alternativa, pentoxifilina. Con eso vamos a bajar la mortalidad. O sea, estos pacientes necesitan recibir un tratamiento específico. El corticoide está indicado acá. Esta es la hepatopatía crónica ya en pacientes con alcohol, o sea, la cirrosis. En este caso será una cirrosis micronodular, parecida a la hepatitis, inicialmente con nódulos de 3 milímetros. Obviamente va a tener todas las manifestaciones de cirrosis, pero algo que lo va a distinguir en pacientes alcohólicos. Signos de desnutrición, déficit de vitamina B12, B1, hay hipertrofia parotidia, retracción palmar de Dupuytren, también se ve más en estos pacientes. También hay polineuropatía, déficit de vitamina B12, B1, trastornos de conducta, un Wernicke-Korsakoff por déficit de vitamina B1. Están elevadas las transaminasas, acá también se encuentra esto, TGO más elevada que TGP. La GGT otra vez constante, elevada en los cuadros alcohólicos. Aumenta la gamma globulina, ¿no? ¿Recuerdaban? ¿Había en hepatitis B hipergamaglobulinemia? No, no había. En C tampoco, pero el alcohol sí lo eleva. Disminuye la tasa de protrombina, plaquetopenia por hiperesplenismo. Y ante un deterioro rápido de la función hepática, pensar en hepatocarcinoma. Cualquier hepatopatía crónica y vemos una descompensación, debemos buscar hepatocarcinoma, que en este caso se da 5 a 15%. Muy bien, ahora vamos a ver a las enfermedades autoinmunes del hígado. Hay varias, vamos a ver básicamente 3, las más prominentes. Tenemos hepatitis autoinmune. Su nombre lo dice, hepatitis, ¿no? Si es hepatitis, tendrá un patrón de elevación de transaminasas. Estos dos que tienen, colestasis, fosfatasa alcalina y GGT se eleva, cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria. Esto se da en mujeres, esto más en hombres. Tendrán, si es autoinmune, cada uno también tiene su marcador de autoinmunidad. Acá, ¿cuál es? Anticuerpo antinuclear. Acá, ¿cuál será? Anticuerpo antimicrosomal. Y acá será ANCA, aunque no es tan frecuente, pero también tiene su marcador, el ANCA.
Vamos a ver la hepatitis autoinmune y en la etiopatogenia intervienen estos tres factores. No solo para la hepatitis autoinmune, sino para todos los cuadros autoinmunes, ¿no? Cirrosis biliar primaria y también colangitis esclerosante primaria. También comienza con un factor desencadenante. ¿Quién ha desencadenado al sistema inmune? Probablemente una infección vírica, un fármaco. Y se cree que la hepatitis A, se ha encontrado en algunos casos de hepatitis autoinmune, que la hepatitis A puede generar esa respuesta inmune. ¿Ya? No en todos, pero ahí está, se le ha descrito. Además, hay una respuesta inmune anómala. Obviamente, el sistema inmune responde de una manera inadecuada y hay una sensibilidad genética, una susceptibilidad genética. Se ha visto que en hepatitis autoinmune, DR3, DR4 y DRB1. Y son importantes porque la positividad de estos DR también nos ayuda en el diagnóstico. Vamos a ver el score para el diagnóstico y esto está ahí. También hay alteración en genes que codifican factores del complemento, inmunoglobulinas y receptores de linfocitos T. La clínica de la hepatitis autoinmune es una enfermedad y todas estas enfermedades se van a establecer poco a poco, lentamente. Entonces, primero son asintomáticos y van progresando. Y muchos de ellos pueden hacer hepatitis fulminante, ¿ya? Y fallecer. Como les dije, hay periodos subclínicos prolongados, 3, 6 meses con periodo subclínico. ¿Quién predomina ahí? Astenia. Recuerden, miren, astenia y fatiga es un signo importante de la hepatopatía, de cualquier índole. Hepatitis B y C tenían astenia en su clínica. Estos también. Malestar general, anorexia, pérdida de peso, artralgias de pequeñas articulaciones, prurito e ictericia, que va a establecerse ya después. Ahora, como es una enfermedad autoinmune, hay patología extrahepática. Hay otras enfermedades autoinmunes que se asocian. En este caso, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica inmune, diabetes mellitus tipo 1, síndrome poliglomerular autoinmune. Todo dentro del contexto de esto. Al examen, hepatoesplenomegalia, si es que no he hecho cirrosis todavía, porque puede también llegar a cirrosis, ascitis, telangiectasias y grados variables de encefalopatía. Transaminasas se elevan 2 a 5 veces el valor normal, ¿ya? Pero también puede haber gran hipertransaminemia, como una hepatitis viral, como les dije, más de 1000 puede darse. Y acá es otro proceso que también tiene hipergamma-globulinemia. Y entonces también aumenta la gamma-globulina. Predomina citolisis, o sea, transaminasas, y no se eleva mucho la fosfatasa alcalina y la GGT. Es más, si se eleva fosfatasa alcalina, sospechar otra cosa, ¿ya? Más cirrosis biliar primaria. No debería estar elevada mucho la fosfatasa alcalina. Ahí están los dos tipos. Incluso hay algunos que tienen un tercer tipo, ¿ya? Pero la mayoría ya considera solamente 2 tipos de hepatitis autoinmunes. Esta, ¿qué anticuerpos presenta? La tipo 1, los anticuerpos antinucleares y básicamente el antimúsculo liso. Entonces, esos dos son para clasificar en tipo 1, anticuerpos antinucleares y el antimúsculo liso. ¿Quién será? Básicamente el anticuerpo microsomal del hígado y riñón, tipo 1, LKM1. Ambos tienen una distribución mundial. La edad de presentación, es a cualquier edad. También puede ser a cualquier edad, pero predominantemente en niñas adolescentes. O sea, es más precoz el tipo 2, mujeres. El sexo, acá el 75% es mujer. Acá 95%. Entonces, si tenemos algún varón con hepatitis autoinmune, más probablemente sea tipo 1. Raro es que sea el tipo 2. Asociación con otras enfermedades autoinmunes obviamente es común, ¿no? Todas las que les hemos dicho. La severidad del cuadro, ¿cuál es más severo? El tipo 2. Claro, acá hay un amplio rango, pero generalmente acá es más severo, en el tipo 2.
Los hallazgos histopatológicos, ¿cuáles son más avanzados y de mayor daño también en el tipo 2? Falla el tratamiento. El tipo 1 generalmente no falla, infrecuente que falle. El tipo 2 sí, frecuentemente falla. Vamos a tener que asociar otros fármacos y necesidad de tratamiento a largo plazo. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes con tipo 2 necesitan tratamiento de largo plazo. Recaídas y demás también es común en hepatitis tipo 2. No es para que se aprendan el score, porque hay varios scores para este diagnóstico de hepatitis autoinmune, pero nos ayuda a ver las características básicamente de laboratorio que tiene la hepatitis autoinmune. Este score que plantea, si es masculino, obviamente no da puntaje. Si es mujer, ahí da un favor para que sea hepatitis autoinmune. Para el diagnóstico es necesario excluir alcohol y hepatitis viral. O sea, si tenemos esas enfermedades, alcohol o hepatitis viral, vamos a restar en el diagnóstico. Si excluimos, sumamos. Si hay enfermedades autoinmunes, a favor del diagnóstico de hepatitis autoinmune. Y los anticuerpos. Cualquiera de estos, en títulos altos, suman. Y otros anticuerpos también sumarán, otro tipo. Cualquier otro tipo, si es que está presente, suma menos. Estos suman más. Las globulinas, el aumento de las globulinas. Es importante entonces acá, ¿qué cosa? La hipergamaglobulinemia. A mayor aumento de globulinas, mayor puntaje. Lo otro es que les dije, presencia del DR3 o el DR4, porque también va a dar puntaje. Y este cociente fosfatasa alcalina TGP, ¿no? O cualquier transaminasa al final. Si hay aumento de fosfatasa alcalina muy elevado, descarto. No pienso en hepatitis autoinmune, pienso en otras enfermedades. Y la histología también. Esto nos da más puntaje. Y nuestra respuesta al tratamiento. Si hay una respuesta completa, 2. Si es parcial, no suma nada. Y si ha recidivado, resta. Y ahí tenemos cuando fue el score aplicado antes de tratamiento, diagnóstico definitivo con más de 15 y probable entre 10 y 15. Y después de tratamiento necesitaremos más puntaje. Mayor de 17 para el diagnóstico definitivo y probable para entre 12 y 17. Ese es el tratamiento para hepatitis autoinmune. Primero podemos comenzar con prednisona a esas dosis, ¿ya? Si es hepatitis autoinmune tipo 1, probablemente va a responder con eso y ni siquiera va a necesitar dosis de mantenimiento, ¿no? Podemos mejorar. Pero la hepatitis autoinmune tipo 2 va a requerir muchas veces asociación con otros fármacos. ¿Y cuál entra ahí? La azathioprina. Incluso va a requerir dosis de mantenimiento, ¿ya? Entonces, los fármacos que están para esta enfermedad, prednisona y azathioprina. La otra enfermedad que tenemos es cirrosis biliar primaria. Si en hepatitis autoinmune la lesión era del hepatocito, en la cirrosis biliar primaria, ¿dónde está? En los conductos biliares intrahepáticos. Ahí hay inflamación crónica y fibrosis obliterativa. ¿Y eso qué hace? Un daño secundario en la función hepática, cirrosis, ¿no? Pero ahí se inicia. Conductos biliares intrahepáticos. Acá miren, 95% es mujer, ¿ya? La incidencia, y está entre esta edad, 30 y 65 años el pico de incidencia. También, al inicio, oligosintomáticos, prodromos largos, ¿ya? Y en el inicio, sin síntomas, ya se están elevando los valores de colestasis. Asintomático, pero ya tengo fosfatasa alcalina y GGT elevadas. Después, ¿qué aparece? El síntoma, y es más prominente, el prurito. Incluso antes de que aparezca la ictericia. Antes de que tengamos ictericia, ya hay prurito en zonas fotoexpuestas y también en palmas y plantas. Entonces, acá como hay esa obstrucción de las vías biliares, ¿qué va a haber? Disminución de producción de bilis. Entonces, si hay disminución de producción de bilis, vamos a tener una malabsorción. ¿Cuál? De grasas.
¿no? Y las ADEC son grasas. Entonces nuestro paciente va a tener déficit de absorción de estas vitaminas por ese problema biliar. Por la bilis se excreta ¿qué? Colesterol. Si no estamos excretando bien bilis, el colesterol se queda. Entonces, ¿qué hay? Hipercolesterolemia, con mayor índice de xantomas y xantelasmas. Estas son las enfermedades autoinmunes que se asocian. CREST, carcinosis, Raynaud, esclerodactilia, trastornos esofágicos y telangiectasias, síndrome Zika, incluido el síndrome de Sjögren, tiroiditis autoinmune, Hashimoto, artritis reumatoidea y acidosis tumular renal, ¿no? ATR. También, esto son entonces las patologías que se asocian a esta enfermedad. Obviamente ya en fases avanzadas que vamos a hacer cirrosis con encefalopatía, ascitis, esto llevará hipertensión portal, varices, hemorragia digestiva alta y hepatocarcinoma. Miren ahí las lesiones por el prurito. Eso les pongo para que vean qué importante es el prurito. Y antes de la ictericia. En laboratorio, básicamente se le da fosfatasa alcalina y GGT. Transaminasas, ligeramente, no se elevan mucho. Al inicio, normalmente las bilirrubinas normales. O sea, ya hay prurito, todavía las bilirrubinas normales, de ahí van a ir elevándose. Una elevación progresiva. Como no hay secreción de vías biliares, las sales biliares están aumentadas en plasma también. Puede haber eosinofilia periférica y elevación de inmunoglobulina M. Eso también es característico. La inmunoglobulina M es la que se eleva acá. Y en el 95% de pacientes tenemos el anticuerpo antimitocondrial. ¿Ya? Específicamente subtipo M2. ¿Ya? Entonces nos sirve básicamente para el diagnóstico. La mayoría los tienen. Estas son las fases de la cirrosis biliar primaria. Al inicio el hígado normal, solo hay lesión en la vía biliar intrahepática. 2, en el grado 1 ya hay inflamación y o tejido conectivo anormal limitado solo a áreas portales. En el grado 2, inflamación y o fibrosis limitada a áreas portales y periportales. 3, ya hay fibrosis en puente. 4, cirrosis. Tratamiento. Hay varios fármacos que podemos dar. El que mejor respuesta da es el ácido urso desoxicólico, a estas dosis, que nos mejora la evolución natural. O sea, disminuye la progresión a cirrosis y mejora los síntomas también en forma considerable. Ya, entonces ahí está. La colchicina mejora parámetros bioquímicos, básicamente, pero la historia natural progresa. Otro que es buen sintomático, la colestiramina, para el prurito. Buen sintomático para el prurito. Pero la historia natural continúa también. ¿Ya? Metrotexate puede también mejorar algo. Entonces, si nos falla esto, podríamos adicionar. Y estos los pongo para no dar. Se ha demostrado que no mejoran en nada. Corticoides, atropina, ciclosporina, no mejoran en nada. Entonces, primera opción esta, segunda esta y como sintomático. Al final, siempre van a ir a cirrosis muy probablemente y van a necesitar trasplante hepático. La otra enfermedad, colangitis esclerosante primaria. Si hepatitis autoinmune, la lesión era hepatocito. Cirrosis biliar primaria en vía biliar intrahepática. Acá, ¿cuál es la lesión? Vía biliar intrahepática y extrahepática. O sea, toda la vía biliar. Va a haber un proceso autoinmune en toda la vía biliar. Fibrosis y estenosis de vía biliar intra y extrahepática. Y es también una enfermedad progresiva, lentamente progresiva. Y como hay fibrosis de esa vía biliar, pues hay colestasis crónica, que también va a ir a cirrosis, y algo que también es frecuente, colangiocarcinoma. ¿Ya? Puede generar colangiocarcinoma. Y otra asociación, y eso lo van a ver mañana, se asocia, hay una asociación alta con colitis ulcerativa.
¿ya? Según las series, entre 25 a 90% de los casos de colitis, de colangitis esclerosante primaria tienen colitis ulcerativa. Y otra enfermedad que puede estar asociada, enfermedad de Crohn, en menor porcentaje. ¿Ya? Entonces ahí van juntos estos dos. Acá la mayoría es hombre, 70% es hombre, generalmente joven, entre 30 y 50 años. Puede darse a cualquier edad, pero es infrecuente en niños. Este es el mayor pico. Entonces acá son varones. La clínica también progresiva, lentamente, que tienen astenia progresiva, prurito y al final ictericia también. Va lentamente. Pero puede haber cuadros agudos. Como hay obstrucciones, eso favorece infecciones. Y puede haber cuadros de colangitis aguda. Con todo el cuadro de colangitis aguda, ¿no? O sea, ictericia, fiebre y dolor. También puede haber hepatomegalia, ictericia, esplenomegalia, colestasis con o sin hiperbilirubinemia. Las transaminasas se elevan, pero no mucho. Y como les dije, el marcador de autoinmunidad. Acá tenemos ANCA, P-ANCA específicamente, pero solo se eleva en 50% de los casos. No es como el anticuerpo antimitocondrial, que está en 95% de las mujeres con cirrosis biliar primaria. Acá, 50%. O sea, no nos ayuda mucho. Obviamente ya en fases avanzadas, signos de disfunción hepática, cirrosis e hipertensión portal. Acá para el diagnóstico nos ayuda bastante la CEPRE o la calongioresonancia. Son las mejores técnicas de imagen para ver vías biliares. ¿Qué vamos a ver? Estenosis del árbol biliar localizadas, multifocales también, junto a segmentos normales. O sea, hay estenosis y segmentos normales. También ectasias ductales, pseudodivertículos. La biopsia hepática también nos va a ayudar para el diagnóstico. También tenemos su clasificación según estadios, grado 1, hipertensión, hepatitis portal con o sin fibrosis, edema en conducto biliar. El 2, fibrosis periportal con o sin inflamación. El 3, fibrosis septal y o necrosis en puentes. Y 4, cirrosis biliar. Siempre va a evolucionar a cirrosis. Complicaciones. Acá se puede complicar ¿con qué? Con colangiocarcinoma, ¿no? Más o menos en 10 a 15% de los pacientes hacen colangiocarcinoma. Y si hay colangiocarcinoma, de por sí el colangiocarcinoma tiene mal pronóstico, con una supervivencia mínima. Si hay colangitis esclerosante primaria, el pronóstico es peor aún y la sobrevivencia va a la mitad. También hay un riesgo independiente para desarrollar cáncer de colon. O sea, si bien se asocia a colitis ulcerativa y la colitis ulcerativa tiene su riesgo para cáncer de colon, independientemente también tiene la colangitis esclerosante riesgo de enema en colon. Entonces esos dos se potencian. También displasias, otros tumores de colon, aumenta. Más o menos con 25 a 20 años de evolución de nuestra enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? En estadios iniciales, seguirlo, pues nada más, no vamos a hacer mayor cosa. Algunas veces podremos usar CEPRE terapéutica. ¿Para qué? Cuando hay colangitis a repetición. ¿Qué hacemos? CEPRE, se pone un stent, dilatación de esa zona. Entonces disminuimos los episodios de colangitis. También podemos usar el ácido ursodesoxicólico, con mejoría bioquímica, sintomática y estabilización histológica por un tiempo. Otros en segunda línea que pueden servir, penicilamina, metrotexate y demás. Como les dije, colangitis a repetición, dilataciones, ¿no? Y stent. Estos son algunos hallazgos anatomopatológicos que es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, hepatitis autoinmune, ¿qué tiene? Y algo más o menos característico. Un infiltrado conspicuo ¿de qué? De células plasmáticas, abundantes células plasmáticas. En cirrosis biliar primaria, ¿qué hay? Infiltrados granulomatosos linfocíticos en vías biliares, en ductos biliares, también ductopenia. En colangitis esclerosante primaria, hay ductopenia y hay colangitis fibrosa obliterativa. Eso encontramos característico. Otra enfermedad autoinmune de vías biliares es la colangitis autoinmune
va específicamente los anticuerpos contra el colangiocito y que tiene acá infiltrados granulomatosos, linfocíticos en ductos biliares y también ductopenia. En hepatitis viral crónica, ¿qué hay? Hepatocitos con un patrón de vidrio esmerilado y otros hallazgos, puede haber esteatosis, otros infiltrados. En enfermedad de Wilson, que vamos a ver después, ¿qué hay? Depósitos de cobre aumentados. También vamos a ver hemocromatosis, que se ve, depósitos de hierro aumentados. Hepatitis granulomatosa, granulomas obviamente. En esteatohepatitis alcohólica, ¿qué tenemos? Los cuerpos de Mallory que hemos visto, ¿no? Que también está en hepatitis alcohólica, en hepatitis por fármacos y en la esteatosis no alcohólica que vamos a ver a continuación.